Buenas noches, les saluda la experta Ángela Wilka. El día de hoy vamos a hablar sobre las fases de cocción bajo el modelo de Tuckman. Quien le habla, Ángela Wilka, experta en recursos humanos. Tenemos al experto Eric Arce y el experto Piero. El día de hoy vamos a hablar sobre el ejemplo de la empresa Andesoft, que es un equipo formado por Lucía, Cristian, Valeria, Renzo y María. Vivió de manera muy humana las fases del modelo de Tuckman, mientras desarrollaban una app educativa para estudiantes rurales. Al inicio todos se mostraban amables y algo nerviosos, tratando de entender sus roles y cómo encajar entre sí. Con el avance del proyecto surgieron desacuerdos, tensiones y diferencias de visión que generaron varios momentos incómodos. Tras una conversación honesta, lograron escucharse y establecer acuerdos y comenzar a confiar realmente unos a otros. A partir de ahí, el trabajo fluyó, colaboraron con naturalidad y resolvieron problemas rápido y celebraban pequeños avances como equipo. Cuando el proyecto concluyó, la despedida fue emotiva. Sintieron orgullo por lo logrado y por el lazo que habían construido durante el proceso. Ahora le doy el pase al experto Eric. Muy buenas tardes. Bienvenidos al panel de expertos donde analizaremos las dinámicas internas del equipo ficticio Andesoft y cómo éstas se relacionan con las cinco fases del modelo de Tuckman. Como psicólogo organizacional, me interesa comprender cómo la conducta grupal evoluciona y cómo las emociones, tensiones, roles y vínculos influyen en el desempeño de un equipo técnico, ¿no? Especialmente uno dedicado al desarrollo de software. Hoy revisaremos cómo el equipo Andesoft, formado por Lucía, la líder del proyecto, Marco y Andrés, los programadores, Daniela, la diseñadora de UX y UI, Juliana, la QA tester, atravesó cada fase, perdón. Forming, storming, norming, performing y unlearning. Vamos a profundizar en las interacciones reales del equipo, sus primeras impresiones, sus conflictos técnicos, la redistribución de roles, la consolidación del ritmo de trabajo y finalmente el cierre emocional del proyecto. Esta es una pregunta para la experta en recursos humanos, la doctora Mendoza, desde su experiencia. ¿Cómo describiría la etapa de forming en el equipo Andesoft? ¿Y qué aspectos en recursos humanos considera claves en esta primera fase? Gracias, Eric. Desde el punto de vista de recursos humanos, la fase forming del equipo Andesoft fue bastante típica, pero también muy reveladora. En los primeros días del proyecto, todos los integrantes mostraron conductas muy cuidadosas, como hablar poco, eran formales, evitaban la confrontación y buscaban caer bien en el resto. Esta conducta refleja la inseguridad natural de un equipo nuevo. Cada miembro estaba tratando de entender su posición y sus responsabilidades y el estilo de trabajo de sus compañeros. Por ejemplo, Marcos y Andrés, quienes son los programadores, mantenían un tono muy respetuoso. Incluso cuando no estaban totalmente de acuerdo, Daniela, como diseñadora, tenía ideas claras, pero prefería no imponerlas para evitar malentendidos. En esta fase se caracteriza esta ansiedad leve, búsqueda de aceptación y dependencia del líder. En Andesoft, Lucía asumió ese papel de guía inicial. Organizó la primera reunión, explicó las metas y trató de conectar emocional y profesionalmente a los integrantes. Desde recursos humanos, esto es clave. Si el forming se establece un ambiente seguro, el equipo podrá manejar mejor los futuros conflictos. Muy interesante, doctora, gracias. Ahora que ya entendemos cómo empezó el equipo, me gustaría que pasemos a la etapa donde aparecen los primeros conflictos, porque allí es donde realmente se define el rumbo del grupo. Esta es una pregunta para el especialista en gestión de proyectos, el ingeniero Piero. ¿Cómo identificó la fase de Storming en Andesoft? ¿Y qué impacto tuvo en el avance del proyecto? Piero, Experto Piero, estás muteado. Disculpe. Buenas tardes. Gracias, Diego. La etapa de Storming en Andesoft fue bastante intensa, aunque muy valiosa. Una vez que comenzaron las tareas técnicas, surgieron desacuerdos inevitables.
Los programadores no coincidían en la arquitectura que debía usarse. Daniela recibió retrasos en los prototipos por falta de insumos técnicos. Juliana, como QA, no tenía claro en qué momento debía comenzar las pruebas. Ese caos inicial es completamente normal. En Storming aparecen las personalidades reales, los estilos de trabajo y también las presiones. En Andesoft, las discusiones entre Marcos y Andrés duraron una semana porque cada uno defendía su enfoque. Esto generó tensión en el equipo, incomodidad y pequeños resentimientos. Pero este conflicto también permitió que saliera a la luz las verdaderas necesidades del proyecto. La intervención de Lucía fue clave, convocó una reunión de aclaración, redistribuyó actividades, definió plazos realistas y dio voz a todos los miembros. Tras ese Ah, proceso comenzó la transición hacia Norming. El moderador. excelente explicación, ingeniero. Es impresionante cómo los conflictos bien gestionados pueden convertirse en herramientas de crecimiento. Y justamente esa transición es fundamental para la cohesión del equipo. En esta ocasión, la señorita de Recursos Humanos también es una comunicadora organizacional, así que ella nos va a, a indicar desde ese aspecto cómo se manifestó la etapa norming en la comunicación interna de Andesoft. Gracias, Eric. En la fase de norming, el equipo Andesoft experimentó un cambio notable en su comunicación. Después de la conversación abierta que menciona el ingeniero, los integrantes comenzaron a hablar con más claridad, expresaban sus dudas sin miedo, respetaban mejor los tiempos del otro y establecieron acuerdos funcionales. En esta etapa, la confianza es el núcleo del trabajo. Por ejemplo, Danila y los programadores empezaron a coordinar directamente sin pasar por Lucía cada vez. Juliana reportaba errores con seguridad y Marcos dejó de sentirse atacado cuando cuestionaban su código. Esta comunicación transparente dio a performing. El equipo trabajaba con ritmo, se apoyaba de forma espontánea y celebraban pequeños logros, y la carga emocional disminuyó bastante. Incluso se generaron dinámicas positivas, como pequeños chistes internos, mensajes de ánimo y coordinación natural sin supervisión constante. Esto demuestra que un equipo puede rendir al máximo cuando la comunicación es fluida y la confianza está consolidada. Muchas gracias. Eso fue muy claro y muy completo. Ahora, antes de cerrar, me gustaría abordar una fase que muchas veces se pasa por alto, pero que es muy importante emocionalmente. Como psicólogo organizacional, voy a analizar brevemente la fase de unjourning, también vivida por Andy Soft. La fase de unjourning representa la despedida del equipo cuando el proyecto llega a su fin, ¿no? En Andesoft, esta etapa estuvo cargada de emociones. Satisfacción por haber completado la aplicación, orgullo por los avances logrados y también nostalgia al separarse después de haber construido un vínculo auténtico después de tanto tiempo trabajando juntos. Lucía cerró el proyecto con una reunión final donde cada integrante compartió qué aprendió y cómo creció, ¿no? Este cierre emocional es esencial para evitar sensaciones de vacío o desconexión, especialmente en equipos que trabajaron bajo presión y lograron grandes avances juntos. En el caso de Andesoft, el cierre consolidó la experiencia como algo positivo que marcó tanto su desarrollo profesional como personal en cada uno. Agradezco a nuestros especialistas por sus aportes. Gracias al análisis en cada fase, podemos entender cómo evolucionan los equipos y cómo se fortalecen a través de las dinámicas internas. Con esto damos por finalizado nuestro panel de expertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.